Los vínculos son un elemento fundamental para la supervivencia y la adaptación al medio tanto social como natural, dado que los vínculos nos permiten influir en el medio a la vez de que somos influenciadas por este. La existencia de los vínculos se debe principalmente a nuestra capacidad de comunicarnos, a través de la cual justamente establecemos contactos con otras personas y aprendemos en base a las consecuencias de nuestras conductas para con los demás y viceversa. En la vida tenemos muchas relaciones, algunas de ellas pueden ser familiares, de amistad, vínculos sexoafectivos, conocidos, compañeros de trabajo, universidad, colegio. En todas esas relaciones establecemos un vínculo emocional con esas personas, de forma que nuestra relación con ellas puede ser más o menos profunda, más o menos intensa. Nuestra historia está plagada de personas, actividades y lugares a los que de alguna manera u otra nos fuimos vinculando afectiva y emocionalmente. Vincularse significa conectarse, relacionarse con alguien desde los diferentes planos de nuestro ser. Bienvenidas, soy Coti Pedrosa y soy licenciada en Psicología. Esto es Psicología de la vida cotidiana, un podcast para que puedas aprender a conocerte y cuidarte más, y por sobre todas las cosas, a quererte sanamente. Bueno, en el podcast del día de hoy tengo el honor y el placer de estar acompañada de una persona a la cual admiro cómo trabaja y la quiero muchísimo y me encanta poder estar haciendo este episodio con ella. Estoy hablando nada más ni nada menos que de Mariana. Mariana es psicóloga del equipo y bueno, veníamos ya hace bastantes semanas atrás e incluso creo que meses pensando en hacer este episodio y hablar sobre, bueno, el tema que nos trae hoy, que es vínculos. Así que estoy feliz de que por fin lo pudimos concretar y encontrar ahí un horario y estar acá para conversar un poco sobre este tema. Bienvenida, Marian, al podcast. Muchas gracias, Coti, ¿cómo estás? Un La felicidad placer. es completamente mía. Me encanta tenerte acá. Y bueno, antes de empezar y meternos de lleno con este tema que nos trae hoy al episodio, me gustaría que te presentes un poco para quienes no tuvieron todavía el placer de o atenderse contigo o de verte en las redes sociales ahí hablando y explicando. ¿Quién es Mariana? ¿Qué hace Mariana? Y como para que sepan un poco sobre vos. Bueno, mi nombre ya lo saben, soy Mariana, soy psicóloga. Me gusta definirme como psicóloga integrativa. Tengo recorrido en varias corrientes y pienso que cada psicólogo, ¿no?, se va construyendo su cajita de herramientas y así me parece que es la manera más linda de trabajar. Tengo el honor de formar parte de tu equipo, la verdad, una felicidad tremenda, también una felicidad muy grande de estar hoy acá hablando de vínculos. Y bueno, tengo una especialidad hecha en el tema, así que chocha de poder compartir con ustedes. La persona idónea para hablar de este tema eras vos, así que acá estamos. Y ahora Acá entrando de estamos. lleno, ¿no? Como al tema, ¿qué tema? O sea, seamos, ¿no? Sí. Sinceras, ¿qué tema? Los vínculos, porque, ¿qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Y la verdad es que te agradezco el espacio porque es algo que por ahí no nos cuestionamos mucho. Me parece súper importante porque partamos de la base de que somos seres sociales y como tales los vínculos están presentes en todo lo que hacemos, ¿no? Teniendo en cuenta desde la más mínima interacción que podemos tener con otra persona, Total. sea que vamos a comprar algo a una tienda, vamos a comprar comida, lo que fuera, hasta nuestros vínculos más significativos, porque lo que hacen es construir nuestra calidad de vida. Entonces, ahí radica la importancia de los vínculos. Incluso también, más allá también de la calidad de vida, también en nuestra personalidad, ¿no? Porque digo, cuánto influyen los vínculos con los que nos rodeamos y en el vínculo más cercano también, que es donde nacemos, ¿no? Y con quien nos criamos, también en la persona que somos. Y también es como una parte fundamental, ¿no? También ver de quién me estoy rodeando y qué impacto también tiene en mí esas personas con las que me estoy eligiendo rodear. Completamente, y me encanta esto que hagas hincapié, ¿no? De viniendo como del origen, como para retomar los inicios.
Y ahí también por ahí hablar un poco de apego, que es una palabra como tan escuchada y que me parece tan interesante, ¿Qué porque está significa un el poco apego? demonizada. Claro, ¿qué Está un significa poco el apego? ¿Es demonizada esta malo? ¿Es palabra. bueno? ¿Qué onda el apego? Contanos, danos luz a la palabra apego. Y el apego básicamente nos permite sobrevivir. Si nosotros no hubiésemos tenido un vínculo de apego con nuestros cuidadores, no hubiésemos podido sobrevivir en este mundo. Entonces, sí, después se pueden desarrollar distintos tipos de apego que pueden ser negativos, pero en un inicio nos permiten básicamente la supervivencia. Sí, desde esa relación, después se van a desprender todas las relaciones que tenemos y querramos o no, van a tener gran influencia en cómo nos relacionamos hoy. ¿Por qué? Porque esa primera relación de apego o primeras relaciones de apego nos enseñan a cómo regular nuestras emociones. Después nosotros tomamos independencia y podemos, ¿no?, autorregularnos. Y ahí es cuando ingresa la responsabilidad y justamente el poder cuestionarnos cómo nos venimos relacionando y cómo regulamos nuestras emociones que impactan tanto en el otro. Y ahora vos hablabas de esto, de que hay un apego que es bueno y después esto puede derivar en otros apegos que no están tan buenos. ¿Tienen nombre estos tipos de apegos? O sea, como para quienes nos están escuchando. Tienen nombre estos tipos de apegos. El apego bueno es el apego seguro. Se trata de esos vínculos en los que no entregamos nuestra confianza en un primer contacto, pero sí lo hacemos con aquellas personas con las que vamos generando una confianza. Y se entiende que por momentos esa persona pueda tener otras prioridades, que no tengo que ser yo todo el tiempo la prioridad de esa persona. Qué ¿no? importante esto que estamos diciendo. Encendamos Muy una importante. lucecita en esto. Totalmente, ahí alerta. Sí. Y por otro lado tenemos los apegos inseguros. En realidad es el apego inseguro que se divide en tres. En el apego ansioso ambivalente, en el apego evitativo y el apego desorganizado. El apego ansioso ambivalente tiene que ver con una necesidad muy fuerte de mantener vínculos profundos con el otro y un gran miedo, por lo tanto, de perder a esa otra persona. Y vemos como amenazante cualquier distancia que pueda poner, ¿no? Desde la distancia más chiquitita es cuando nos hacemos un mundo. ¿Qué le pasará? ¿Estará enojado? ¿Ya no me quiere? ¿No me presta atención? ¿Tiene otras cosas más importantes que yo? Bueno, bienvenido sea, qué bueno que la otra Claro, persona, sí. ¿no?, Está tenga bien eso. cosas. Lo aclaramos, Claro, paréntesis, eso está bien. está muy bien que el otro tenga otras prioridades. Me Sí. asusto cuando el otro no tiene otras prioridades que no sea yo. Vamos al apego evitativo, que nos habla de la dificultad para tener vínculos cercanos a los otros y se manifiesta en esas relaciones o vínculos en los que la otra persona siempre está como con un pie afuera. Por las dudas, acá vaya a pasar algo que a mí no me gusta, tengo un pie afuera y me puedo escapar más rápido, ¿no? Sí. Tiene que ver con eso, el apego evitativo. Y por otro lado está el apego desorganizado, que no tienen constancia o coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y suele reflejarse en esos vínculos con personas que pueden ser extremadamente amorosas en un momento y en el otro momento muy desapegadas, ¿no? Entonces, bueno, como hablábamos antes, el apego al inicio de la vida es sumamente importante y de ahí se desprenden distintos tipos de apego. Lo interesante acá es que podamos revisar también qué tipo de apego tenemos nosotros para ahí poder empezar a dejar de repetir conductas que nos llevan a tener relaciones en las que nos sentimos el mayor parte del tiempo mal en vez de bien. Totalmente. Y me parece clave esto de también como traerlo de este apego seguro cuando somos niñes, se puede dar como puede no darse también, ¿no? No es que todas las personas hemos crecido dentro de un apego seguro. No, o sea, esto No. puede que se dé, como puede que no se dé, y por ende, si no se da, es donde hay más probabilidades de que estos apegos inseguros estén presentes luego, ¿no?, en nuestro desarrollo y en nuestros vínculos posteriores. Completamente. Y qué interesante esto que traes, Coti, porque si me doy cuenta en un camino de autoconocimiento que en mi infancia no tuve un apego seguro, capaz eso me da pánico. Pero tengo que pensar en realidad que los modelos internos no son rígidos y dados de una vez para siempre. Yo puedo cambiar eso, lo puedo revertir. Totalmente. Entonces,
tranquilidad y calma en ese punto, porque hay un montón de soluciones. Como siempre decimos, y que creo que en el último episodio lo he dicho, estamos influenciadas, pero no estamos determinadas, y eso es como súper importante. Sí, estamos influenciadas por el estilo de crianza, el tipo de apego y todo, pero eso no nos determina ni estamos condenadas por el resto de nuestra vida a que eso siga siendo así, ¿no? Tenemos la responsabilidad de poder cambiar eso y trabajar activamente para poder ir hacia otros tipos de vínculos más sanos, justamente. Completamente. Y tengo acá como una pregunta que me gustaría saber, que creo que también es un término que se confunde muchas veces, si apego y dependencia emocional son lo mismo o son dos conceptos que son distintos. No, son dos conceptos que son diferentes, ¿no? Porque quien tiene un apego seguro no tiene una dependencia emocional con otra persona. Y dependiendo del tipo de apego, si uno tiene un apego inseguro, depende del tipo de apego, yo puedo tener una dependencia o desarrollar más bien una dependencia emocional con otra persona o no. No, no son lo mismo. Hay que tener mucho cuidado ahí con lo que es la dependencia emocional, porque la dependencia emocional puede calar muy hondo en nosotros, ¿no? En el día a día. A ver, hay una cuestión acá muy importante que es cuando yo empiezo a realizar todas mis acciones en base a una otra persona. Bueno, ahí sí hay dependencia emocional. Cuando mi estado de ánimo depende de lo que la otra persona haga. Cuando todo lo que yo hago va a ir encarado a lo que esa persona quiera o no. Y bueno, ¿cuándo me escucho a mí? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿O cuándo me hago también estas preguntas? Totalmente. Y acá también me gusta como hacer esta diferencia de lo que es la dependencia emocional, lo que es la interdependencia, ¿no? Porque lo decíamos al principio del podcast, del episodio, esto de que necesitamos de los demás. Lógicamente necesitamos de los demás. O sea, cuando estamos hablando de un apego seguro y de que nuestros vínculos son saludables, somos seres sociales y necesitamos de el otro para nuestra subsistencia, para nuestra supervivencia, para un montón de cosas, ¿no? Entonces, y a veces creo que la dependencia ya también es otra que está como demonizada, ¿no? Como, no, vos tenés que ser independiente, ¿no? Y como que si hablamos de interdependencia, estamos hablando de otro tipo de dependencia justamente que es más constructiva. Contanos un poco qué tiene que ver esto de la interdependencia. ¿Qué hablamos cuando hablamos de interdependencia? Sí, qué buena diferenciación esa, la de la interdependencia, la dependencia y la independencia también. El término de la interdependencia está buenísimo. ¿Por qué? Porque viene a mostrar que yo puedo ser consciente de mis capacidades y de lo que yo puedo hacer sola, pero valoro tu compañía y tu apoyo para que vos hagas cosas conmigo, ¿no? Y esto también, la interdependencia, está muy vinculado con lo que es el apego seguro, porque entiendo que vos podés tener otras prioridades, entendiendo que yo también puedo tener otras prioridades, pero después puedo querer construir algo con vos. Eso tiene que ver la interdependencia, que son personas que pueden tener sus vidas, pueden tener sus prioridades, sus cosas, pero construir algo juntos. Y algo juntos también en base a acuerdos que se den, ¿no? Desde las dos partes, entendiendo que lo que te pasa a vos y lo que me pasa a mí es igualmente importante. Totalmente. Y en esto también de esto que hablamos de la independencia, también esta cuestión de aportarnos mutuamente, ¿no? O sea, como yo te aporto a vos, vos me aportás a mí, y ambas partes crecemos dentro de ese aporte, ¿no? Porque a veces también lo que pasa con los vínculos es que son unidireccionales, ¿no? Es uno para con el otro, donde esto que hablábamos, ¿no? De donde yo mis necesidades están completamente relegadas, ¿no? Y todo mi foco está en el otro, el otro, el otro, el otro. En cambio, cuando hablamos de interdependencia, sí se da este dar y este recibir, pero ambas partes se alimentan de eso y es equitativo, ¿no? Es equilibrado. A mí me gusta llamarlo balance dinámico, porque sí, obviamente las circunstancias de la vida no van a hacer que siempre estemos en el mismo nivel y un poquito 50 para acá y 50 para allá. Pero es dinámico, quiere decir que sí, que capaz algún día será más para este lado, pero después eso va a ser un poco más para el otro lado también, y en esa repartija es justa, digamos, ¿no? O sea, no es igual en el momento, pero se va equilibrando de ese ir y venir constante. Sí, completamente. Y esto es algo que me animo a hablar también por vos, que vemos mucho en consulta, ¿no? Que por ahí llegan personas que no se han cuestionado antes por sus vínculos y en su discurso, uno del otro lado, como profesional, puede darse cuenta y decir, a ver, vos cuando te preguntaste sobre esto, ¿no? ¿Qué decidís vos en el vínculo que tenés con el otro? ¿Cuándo plasmás tus deseos? ¿Cuándo ponés sobre la mesa lo que a vos te pasa?
Sí, totalmente. ¿Cuánto espacio hay también para eso, no? O sea, desde uno para con uno mismo y también desde el otro para con uno. Me parece como súper importante y bueno, es algo que, bueno, en nuestro espacio de supervisión lo hablamos muchas veces, esto de como de cuestionarnos los vínculos, ¿no? Porque también hay toda una cuestión del mito del amor romántico y de cómo tiene que ser, que si es un lazo sanguíneo, entonces es familia y estás obligada o obligado a relacionarte con esas personas por más de que no te caigan bien o no compartamos nada. Entonces me parece que está buenísimo también el poder empezar a romper un poco con todas esas cosas y empezar a preguntarnos qué significan para uno, ¿no? Esos vínculos justamente. Sí, totalmente, totalmente. Y esto, lo que decís, va muy enlazado con los mandatos sociales, ¿no? Y por ahí con esa lealtad devota que uno le da a su grupo de pertenencia o a sus lazos, al costo que sea, ¿no? Y cuando uno se empieza a mirar para adentro y se empieza a preguntar, y capaz que miraste para atrás y te diste cuenta que hay un montón de cosas que decidís en pos de esos mandatos y en pos de seguir perteneciendo a un grupo, cuando en realidad voy a seguir perteneciendo a ese grupo si yo digo qué es lo que me pasa, ¿no? Si yo actúo según mi parecer. Y eso además me va a permitir a mí construir un camino mucho más genuino que tiene que ver con mi propia vida, mis propias decisiones, pero aún así seguir manteniendo los vínculos a un costo que a mí me sea beneficioso en cuanto a mi bienestar. Exacto, totalmente. Y ahora que estamos hablando de esto, ¿no? De esto de, bueno, ¿qué necesito yo? Y como dar un espacio a eso, creo que acá también entra como muy de lleno otro término que se está utilizando mucho hoy en día y es la responsabilidad afectiva. ¿No? Entonces, me gustaría que hablemos un poco de qué es esa responsabilidad afectiva, hasta dónde tengo que comunicar, qué no es necesario comunicar, en qué tipo de vínculos se tiene que dar esa responsabilidad afectiva. Hablemos un poco sobre ese tema. Y la responsabilidad afectiva, por mi parte, a ver si coincidís conmigo, lo entiendo como el ser consciente, ¿no? De lo que me pasa, de lo que siento y de lo que pienso sobre un vínculo, una situación que está sucediendo en ese vínculo y poder comunicarlo de la manera más respetuosa posible, siempre teniendo presente que mis acciones van a impactar de manera casi directa, si es en ese vínculo en donde se dan mis acciones, van a impactar de manera directa en las emociones de esa otra persona. Totalmente. Y agregaría también el poder decir lo que necesito también, ¿no? O sea, dentro de un vínculo, porque también entra mucho a veces esta cuestión de, Bueno, pero es obvio. Bueno, pero la otra persona se tiene que dar cuenta. Bueno, pero la otra persona lo tendría que saber, porque ya se lo dije una vez hace 3 años atrás. bueno, no. Partamos de una base, obvio no es nada para la mente de nadie, ¿no? Entonces lo que para mí es obvio, para la otra persona puede no ser obvio y necesitamos de poder comunicarlo. Digo, eso también forma parte de la responsabilidad afectiva. Y por otro lado también, esto más allá de que, como decías, ¿no? De que genera, eso que yo voy a comunicar va a generar un impacto en la otra persona, quiero hacer como dos distinciones. Por un lado, Sinceridad no es lo mismo que sincericidio. por favor, No, o sea, la no, sinceridad sin empatía es maldad, entonces sí, todos tenemos que hacer un filtro también a la hora de comunicar y ver de qué manera sí. comunicar, o sea, comunicar de forma asertiva justamente, ¿no? Lo que yo quiero decir, lo que quiero transmitirle a la otra persona, sin que eso implique lastimarla al menos de una forma intencionada. Después, obviamente, la persona se puede sentir herida, por supuesto, porque sus emociones no las podemos controlar, pero sí a uno saberse consciente de que, bueno, yo sé que lo comuniqué de la mejor manera posible, ¿no? Que fui responsable también a la hora de decir lo que me pasa, lo que Sí, siento o lo que necesito. Y lo sí, segundo es esto de, porque también creo que en los vínculos, cuando yo puedo comunicar dentro de esta responsabilidad afectiva lo que me pasa o lo que necesito, también al otro le estoy dando información. Y con esa información el otro completamente. tiene poder de decisión. Porque si no, también es tomar decisiones a ciegas, porque hay una parte de la información que yo no te estoy dando. Entonces, capaz que yo estoy pensando otra cosa, ¿no? Completamente distinta, o estamos en dos momentos completamente diferentes. Y cuando yo lo estoy comunicando y yo te estoy diciendo explícitamente lo que necesito y lo que quiero, ahí creo que también se da esta cosa de decir, bueno, ahora tengo información para elegir. Y si Sí, elijo seguir quedándome en este vínculo con esta información que tengo, soy responsable de eso, porque ahora sí tengo información. No es que estoy suponiendo que mi mente me dice sí, que tal cosa. No, no, no. Tengo información clara que me está diciendo esa persona y lo mismo viceversa. Entonces me parece como fundamental que podamos empezar a utilizar justamente la responsabilidad afectiva, pero como bien decías, dentro de un marco también de
responsabilidad, ¿no? Y de ser sinceros, pero con empatía también, y de poder comunicar asertivamente también lo que quiero decirle a esta otra persona. Completamente. Sabes que es algo que yo repito mucho en mis consultas, que todo en los vínculos, te diría, se trata de formas, de cómo yo te transmito lo que te quiero decir, el mensaje que te quiero decir. De hecho, también lo que hago mucho, lo que aconsejo mucho a mis consultantes es, si tenés una situación, ¿no? Que te genera nerviosismo, ansiedad, porque tenés que ir a poner en palabras algo que tiene que ver con tus emociones y que tenés tal vez un poco de miedo o incertidumbre en cuanto a la reacción del otro, escribilo y pensá cómo te gustaría que te digan eso a vos. Eso me parece que es fundamental. Me encanta. Y esto también de saber que el otro no es adivino, el otro no tiene por qué saber o por qué adivinar lo que a mí me está pasando. Me parece clave esto que decís, Coti, de comunicárselo al otro para que el otro pueda decidir cómo va a actuar en consecuencia. He escuchado mucho también esto de, bueno, a la tercera vez pegué el portazo y me fui. Y pero las otras 2 veces anteriores, ¿le dijiste que eso te molestaba? Claro. Claro. Se los Ahí dejamos. faltó comunicación. Claro. Pensalo. Vos que estás del otro lado, pensalo. Ya que estamos ahí, Claro. pensalo. ¿No? O sea, ¿Qué me pasó parece, ahí? claro, exactamente, me parece como muy importante, porque seguramente a vos también te debe pasar mucho en consulta que vienen con esto, no, bueno, pero es obvio, se tendría que haber dado cuenta. ¿Cómo no se dio cuenta? No, o sea, volvemos a esto, no, por favor, o sea, acá necesitamos que quede claro, nada es obvio para la mente de la otra persona, porque no vivimos en la mente del otro. Y el otro tiene sus formas de pensar, sus prioridades, sus realidades, que pueden ser distintas a las nuestras, ni mejor ni peor, distintas. Entonces es nuestra responsabilidad comunicar lo que necesitamos dentro de cualquier vínculo, sexo afectivo, amistad, familiar, es nuestra responsabilidad comunicar qué necesitamos. Después, obviamente, sí, yo ya comunico, y acá también me parece un punto importante, el otro no tiene la obligación de responder a esa necesidad o esa demanda, ¿no? Sí. Es, ok, mi primer paso es comunicarlo, y después ver qué hace la otra persona con eso que yo comunico, y ahí vuelve la pelota para uno, y decir, Sí. bueno, ok, ahora que tengo información, yo comuniqué, veo cuál es el comportamiento de la otra persona, ahora vuelvo a tener yo la pelota y a tener información para decidir qué quiero hacer ahora con información. No con lo que creo en mi cabeza, sino con información. Completamente. Y hay algo también, Coti, súper interesante, ¿no? Para transmitir, que es que todo lo que yo puedo poner en palabras va a ser mucho más chico que lo que era en mi mente y en mi mundo interior. Lo digo, se hace más pequeño, lo comparto con el otro y me alivia un montón. Entonces es el animarse a no tener miedo a decir lo que uno siente, porque quiero decir algo también, por más de que suene duro o bastante realista. Si la otra persona se quiere ir porque yo le digo cómo me siento, me hace un favor, las Totalmente. puertas abiertas, porque el costo de quedarme en ese vínculo hubiera sido gigante. Muy importante esto que acabas de decir, me parece como fundamental. Y además también esto, ¿no? Como de, bueno, poder decir lo que siento, probablemente sí, con miedo, porque a veces nos da miedo de, uy, ¿cómo reaccionará el otro? ¿Qué pensará? ¿Qué dirá? Sí. Pero poder decirlo igualmente, porque se genera todo esto que decimos, ¿no? Toda esta dinámica en la cual yo entonces tengo información. Y como bien dijiste, si el otro no puede tolerar algo que yo estoy sintiendo que me está pasando y decide irse, le agradecemos un montón, besito en la frente y gracias por sus servicios. Punto. Sí, por supuesto. Por supuesto que vendrá un No. duelo posterior, no digo que no sea doloroso y que llevará su tiempo y todo, pero en definitiva, a la larga uno se da cuenta de qué beneficioso fue que esa persona ya no esté en mi vida, porque si no, como bien decías, el costo que después voy a terminar pagando por eso va a ser muy, pero muy elevado. Altísimo, altísimo. Y esa sí que va a ser una relación, si continúa en el tiempo, gran fuente de malestar. Totalmente. Y acá también quiero, ya que estamos, ¿no?, con esto de los vínculos, otro tema que me parece como muy clave y que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando, que es el tema de los límites. Otro temón dentro de lo que son vínculos, límites, que cuesta mucho, ¿no? O sea, comunicarlos, decirlos. Hay mucho miedo a la reacción de las otras personas cuando ponemos el límite. La otra vez miraba un reel de no me acuerdo quién era, creo que era una médica, una pediatra, que decía que los chicos cuando son chicos marcan mucho sus límites, porque ¿querés dar un beso a tal? No. ¿Querés agua? No. ¿Querés? No.
Y eso es algo que valoramos cuando son chicos, pero digo, ¿en qué momento, ¿no? de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento, eso de repente cambia? Y de repente, Claro. ya ahora no, ahora tenés que estar constantemente pensando en el otro y las necesidades del otro, y que el otro importa, y que importa más que uno mismo. Digo, ¿en qué momento de Sí. nuestro desarrollo, primero no se nos felicita por poner nuestros límites y poder decir que no cuando somos chiquitos, y algo pasa en el medio que de repente eso se da vuelta? Y ahora es como que ya no Sí. sabemos poner límites justamente. No sabemos poner límites, pero a poner límites se aprende. A mí me gusta como mucho relacionar el no poner límites con esta siguiente imagen, que es que vos abrís la puerta de tu casa, dejás pasar a alguien y esa persona entra, te toca todo, desordena todo, ensucia todo y se va. Y vos te quedaste sin decir nada. La próxima vez que vuelva esa persona va a ser exactamente lo mismo porque no te dijiste que eso no te gustaba. Total. ¿Ah? Entonces, ahí está de vuelta esto que hablábamos de la comunicación y de lo importante que es decir, esto yo no quiero, así a mí no me gusta, así me hace mal. Y en cuanto a los límites, como para buscar una definición o cómo pensarlo, me parece que está bueno pensar como esas reglas que yo pongo para sentirme segura en mi espacio. ¿Qué cosas pueden suceder aquí en mi lugar y qué cosas no? Claramente teniendo una flexibilidad a lo que el otro me puede proponer, a lo que el otro piensa y vamos viendo qué podemos construir juntos. Pero es sumamente necesario saber cuáles son mis no innegociables. Eso aparte, bueno, para mí es como clave, ¿no? Porque la flexibilidad es súper importante en los vínculos, porque no es que voy a encontrar Sí. una persona con la cual sí congeniemos y estemos de acuerdo en todo 100%, sea el vínculo que sea, ¿no? Pero digo, es muy difícil porque las personas somos distintas, porque nos pasan cosas distintas, porque sentimos distinto, porque tenemos percepciones distintas, ¿no? Entonces, me parece como muy importante esto de, bueno, sí, hay que ser flexibles, pero también entender de que hay cosas en las cuales no voy a negociar y que son importantes también tenerlas, porque tiene que ver también con nuestro autocuidado, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, esto para mí es tan, tan, tan importante que no estoy dispuesta a negociarlo. Entonces, hay veces que lo que termina pasando muchas veces es que por no querer perder un vínculo, terminamos negociando lo que para uno es innegociable. Y entonces también la pregunta de vuelta es, ¿a qué costo? ¿No? O sea, ¿a dónde quedaste vos? Porque te perdés justamente en el otro y en las demandas del otro. Y como lo que vos necesitas queda completamente relegado y a un costado. Entonces, vuelve a aparecer, ¿no? Esta pregunta de ¿a qué costo no poner esos límites? Y también me parece como muy importante esto de que siempre hay mucho miedo a la reacción del otro. Y acá yo quiero hacer una aclaración que yo se la hago mucho a las mujeres con las que trabajo y es probablemente, y es mejor ir ya con este pensamiento, probablemente a la otra persona le va a caer mal el límite. Es Sí. muy raro que vos vayas, pongas un límite a alguien y te diga, gracias, estaba esperando este límite, estaba viendo hasta ver hasta dónde llegabas para ver cuándo me ponías el límite. Digo, ¿A dónde se consigue esa persona? claro, claro, eso no sucederá, ¿no? Es muy difícil que eso suceda, entonces también entender de que es lo más probable es que la otra persona reaccione mal. ¿Por qué? Porque esa persona se veía beneficiada de que vos no pusieras ese límite. Entonces, entendamos esto, la otra persona va a reaccionar seguramente de una forma negativa porque ya no le conviene que le pongas ese límite, porque se ve perjudicada ahora que vos le estás poniendo ese límite. Completamente, sí, es así, ¿no? Siempre va a haber una reacción y el otro se va a sentir por lo pronto raro y confundido cuando vaya a poner un límite si es que antes no lo puse o lo puse, pero después me volvieron a hacer lo mismo y yo seguí actuando como si nada, porque también hay que ser consecuentes. Cuando yo pongo un límite, también tengo que ser consecuente a eso que digo, tener una constancia, porque si yo me muestro de otra manera y muestro incoherencia, el otro se va a seguir aprovechando de eso. Sí, es muy fácil, ¿no? Digamos, Sí. Sí, por supuesto. Hay algo que dijiste recién, Coti, que lo tomo de vuelta porque me parece interesante, que es esto de perderse en el otro. Yo me voy a perder muy fácil en el otro y me va a costar poner límites si yo no me conozco. Si yo no me embarco en el camino del autoconocimiento, me va a ser facilísimo perderme ahí en los vínculos, porque no sé qué es lo que yo quiero, no sé qué es lo que yo deseo, y no termino ni sabiendo cuándo yo elijo ni cuándo elijo ir a comer porque la otra persona quería ir a comer, ni cuándo elijo juntarme con mis amigos porque me tengo que juntar y no cuando yo quiero realmente juntarme. Entonces,
aquí el autoconocimiento es fundamental. Y quiero hacer ahí como un asterisco en esto que estás diciendo porque me parece como muy clave, que muchas veces cuando ponemos un límite, una de las primeras respuestas que tenemos es, vos no sos así. Hablando de autoconocimiento, me gustaría aclarar que el autoconocimiento es un camino de por vida y que el yo soy es una construcción y es una narrativa flexible. Vamos cambiando con el tiempo porque nuestro contexto cambia, porque nosotras cambiamos, porque las circunstancias cambian, porque las personas que nos rodean cambian. Entonces, sí, antes no era así, pero ahora sí soy así. Y es igual de válido, porque a veces es como, ¿no? Una forma de justificar, ¿no? Como, pero vos no sos así, te llenaron la cabeza, que tal cosa, ¿no? Y como siempre justificar de que la otra persona está siendo alguien que no es. No, está siendo la persona que es ahora. Y la persona que es ahora es distinta a la que fue antes. Y es igual de válido, ¿no? O sea, tengamos presente que este autoconocimiento es constante. Necesitamos conocernos y es un camino que es de ida y que no hay un punto de llegada. Vamos a conocernos en cada momento de nuestro día y en cada momento de nuestra vida, porque vamos a ir cambiando y nuestras necesidades también, y por ende nuestros límites también van a cambiar. Completamente. Qué importante esto para desmitificar que la identidad es algo rígido y que soy de una vez y para siempre, y no, y esa es una gran mentira. Sí, por Espantoso. supuesto que hay un montón de cosas propias que uno va a ir manteniendo a lo largo de la vida y por ahí pensamientos que hacen a nuestra identidad, pero no significa que yo no pueda cambiar a través del tiempo. Qué aburrido y qué peligroso Sí. es no cambiar. Y mucho más también qué peligrosa es esa frase, además del vos no sos así, el yo soy así. Peligrosísima. Porque sabés que sos así, Limitante, sí. total. Y que teniendo la posibilidad de cambiar, porque hay algo ahí que te molesta, no lo hagas, bueno, pero yo escudado en el yo soy así, y bueno, es un camino que bastante estrecho. Totalmente. Y teniendo en cuenta que estamos, bueno, en noviembre, estamos muy cerca del fin de año, vienen las festividades, punto de conflicto creo que en la gran mayoría de las familias y vínculos, ¿no? ¿Qué podemos aportar dentro de este episodio a lo que son las fiestas y vínculos? Porque creo que también es un momento donde aparece mucho el mandato de, y sobre todo si miramos la publicidad de Coca-Cola y siempre ahí la familia reunida al lado del arbolito, ¿no? Y como una cosa de que tiene que ser familiar y tenés que estar con tu familia, llamémoslo familia en este momento, lazos sanguíneos, ¿no? Y como Sí. que hay como un peso muy grande, pero capaz que yo no me llevo bien con mi familia, tengo a mi tío misógino en la mesa y no soporto estar con él, o al otro que es un machista. ¿Qué podemos aportar dentro de este episodio a esta temática fiestas y vínculos? Mirá qué bueno que traes esta parte ahora, ¿no? Que ya se viene, ya se palpita. O Sí, también no tenés ganas de tener a la tía abuela que te está preguntando ya dónde está el novio o la novia, claro, ¿y cuándo te vas a o casar? ¿O cuándo vas a tener cuándo, para hijos? cuándo los... Sí, claro, no, bueno, uno no tiene ganas de eso. Hay Exacto. que entender con esto de los mandatos sociales, que los mandatos sociales y familiares son construcciones que tal vez en algún momento de la vida han sido funcionales, pero que no suelen tener en cuenta los cambios y el contexto actual, ¿no? Y poder tomarlo como construcción nos permite quitarle esa verdad absoluta, y de nuevo traigo como esta lealtad devota, ¿no? Y que me permite a mí saber que yo igual voy a seguir perteneciendo a esa familia, igual te quiero como te quiero, pero tengo ganas de hacer mi propio camino, ¿no? Para ser feliz yo no tengo la necesidad de juntarme con vos todos los domingos o de pasar las dos fiestas con mi familia, O sino ninguna, que capaz, ¿no? O puede, sea, capaz no quiero o pasar ninguna. ninguna, no quiero pasar ninguna, quiero ir después o no quiero ir, y eso está bien. Es cuestionarse eso. ¿A qué punto, de nuevo, y a qué costo yo estoy viniendo a pasar con vos la fiesta? ¿A qué costo yo me siento en la mesa con ese tío con el que no quiero compartir, con esa pregunta de la tía abuela que no quiero escuchar? ¿A qué costo? ¿No? Y acá está también el vincular mucho el no voy a ir, soy un egoísta porque estoy pensando en mí. Y no, vos vas a ser tu compañía hasta el último día de tu vida si vos no te escuchás y si vos no te elegís, ¿quién lo va a hacer? Si vos no te cuidás, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Digo también, porque también es un autocuidado y está muy relacionado con esto que hablábamos de los límites. No tengo por qué estar obligada o sentirme en la obligación de pasar fiestas
que con lo que conlleva, ¿no? Porque son largas, empiezan temprano, hasta las 12 de la noche, y que de madrugada, y que esto y que lo otro. Capaz con gente con la cual no tengo ganas de estar en ese momento. Los puedo súper querer, porque capaz te puedo súper querer o no, pero no tengo ganas de pasar esas fiestas, ¿no? O sea, o capaz tengo ganas de pasarla sola, y también es válido, ¿no? Y esto también me parece importante, porque muchas veces también es esta cuestión de lo social, ¿no? Y que si vienen las fiestas y fíjate que no hay, por ejemplo, publicidades de alguien que pasa la fiesta sola o alguien que pasa la fiesta solo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo si uno quiere pasar de repente una fiesta solo o sola? Digo, también esta cosa del mandato de hay que reunirse, o con familia, o con amigos, o con la pareja de no sé quién cadorcha, pero hay que reunirse, ¿no? Cadorcha. Cadorcha. No, Pero digo, también es completamente. válido poder pasarla sola. Si tengo ganas de pasarla sola, no está mal. No, mucho peor es ir a compartir una Totalmente. cena o un momento con gente que no querés, a pasarla o sola o elegir con quién pasarla, porque los mandatos familiares están llenos de deber y tienen muy poco del querer, del yo elijo y el yo prefiero y yo qué hago en base a lo que elijo y prefiero. Pensemos también esto. Termina siendo una situación mucho más aliviante para todo el mundo que yo no esté ahí presente, si no tengo ganas de estar ahí y no tengo ganas de poner caras que capaz que a los que están en la mesa no les gusta. Entonces, la verdad es que al final es ahorrarse un momento malo a uno y también al resto. Somos todos beneficiados con esto. Totalmente, totalmente. Y creo que acá vuelve a entrar la pregunta de ¿a qué costo? ¿No? Creo que es la pregunta del episodio, Sí. ¿no? O sea, es, ok, voy porque la culpa, que el mandato, que esto, lo otro. Bueno, ¿a qué costo? O sea, ¿qué repercusión va a tener después eso en mi bienestar posteriormente? Entonces, vuelvo a traer esto y que salió muchas veces bueno, ¿a qué costo? No me estoy escuchando y no estoy respetándome, respetando lo que necesito y lo que quiero en este momento. Llegamos a la última parte, ¿sí? De el episodio. Y te cuento, Marian, siempre en la última parte del episodio tratamos de dar 3 herramientas, 3 consejos, 3 tips con respecto al tema que estamos hablando, ¿sí? Entonces, me gustaría si nos podés dar esto, ¿no? 3 tips, 3 herramientas, cosas que quienes están del otro lado escuchándonos, bueno, puedan llevárselos, más allá de todo el episodio que estuvo increíble, poder llevárselo como de una forma más práctica para poder empezar a llevarlo a su vida diaria, a su vida cotidiana justamente. Así que iluminanos ahí con estas 3 herramientas. Espero poder ser luz en este momento. Bueno, hay 3 ejes que para mí son súper importantes. A los que hemos mencionado, uno tiene que ver, y aunque suene repetitiva, con el autoconocimiento para poder poner límites en mis vínculos y para poder vivir una vida con mejor calidad de vida, valga la redundancia. Entonces, por un lado, el autoconocimiento, una herramienta poderosísima es la terapia. Ahí también hacer foco en que si yo siento que soy parte frecuentemente de vínculos que no me hacen bien, ¿no? El entender que el punto que se repite, ahí soy yo. Con esto no quiero responsabilizar al por completo a una sola persona para nada, pero sí entender que yo tengo responsabilidad en los vínculos que genero y tengo responsabilidad conmigo también. Entonces, el camino al autoconocimiento me parece fundamental, por un lado. Por otro lado, la comunicación, el poder poner en palabras y sobre la mesa las expectativas que tengo en este vínculo y así poder generar acuerdos con el otro, teniendo en cuenta que las expectativas del otro son igualmente importantes que las mías. Y por último, algo que traigo cortito, pero que me parece que está bueno compartirlo, y que habla del conflicto y del concepto que nosotros tenemos del conflicto. Y a lo que los invito es a que podamos ver esto de una manera diferente. Si yo tengo que pensar en lo que comúnmente nos figuramos como conflicto, son 2 personas enfrentadas en distintas veredas que discuten sin escucharse, o si se escuchan lo hacen para contestar y contraatacar lo que el otro tiene para decirles, ¿no? En cambio, si yo puedo traer a la persona a mi vereda y a entender que la persona es mi equipo frente al problema, frente a la situación o lo que nos o me incomoda de esto, voy a estar mucho más liberada para poder poner sobre la mesa lo que me pasa. Me encantó.
Me encantó, muchas gracias por estos ahí 3 ejes que me parecen fundamentales a la hora de los vínculos y de poder uno trabajar, ¿no?, en sus vínculos. Así que nada, gracias Marian por tu tiempo, por estar acá, por hablar con tanta claridad y hacer de cosas que capaz parecen tan complejas, poder bajarlo a tierra, ¿no? Y poder ver, bueno, de todo esto que se habló, qué puedo tomar hoy para mi vida diaria. Y empezar a hacer estos cambios dentro de los vínculos, porque como bien dijimos, estamos influenciadas, pero no estamos determinadas y eso significa que tenemos el poder de empezar a actuar distinto. Quiero agradecerte de verdad por estar acá, gracias por tu tiempo, por tu conocimiento a disposición de quienes hoy estén escuchando el episodio y un placer, de verdad. Muchas gracias, Marian. Te agradezco muchísimo, Coti. El placerazo es mío de compartir con vos este momento y todo lo que compartimos por fuera del episodio, así que de verdad súper agradecida. Me encantó compartir esto con vos. Gracias, Marian. Si te gustó el episodio de hoy, ayúdanos a que este podcast siga creciendo. ¿Cómo? Compartilo con alguien que sepas que puede ayudarle o también calificándolo con 5 estrellas en Spotify. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.